Pregúntame, por favor. Ok. Bueno, estamos aquí con el profesor Ricardo Nausa, un profesor que ha estado bastante tiempo en nuestro departamento de lenguas y cultura y muy querido por muchos estudiantes. Eh, y a él queremos preguntarle precisamente por esta trayectoria que ha recorrido en la carrera, ¿por qué estudiar lenguas? Bueno, estudiar lenguas puede sonar simplemente aprender idiomas, que voy a aprender inglés, voy a aprender francés, pero lo interesante de cuando uno entra a estudiar lenguas, en mi caso filología de idiomas en la Universidad Nacional, es que uno aprende que no solamente los idiomas particulares que uno va a aprender, sino es a estudiar algo que es esencial al ser humano, que lo diferencia del resto de animales, y es la capacidad de tener un sistema que le permite aprender cualquier lengua. Y bueno, todo lo que implica el estudio del lenguaje, o sea, el estudio del lenguaje no solamente es esto que les estoy diciendo del aprendizaje de lengua, sino es básicamente entender al ser humano. Noam Chomsky, un lingüista norteamericano, él dice que el lenguaje es una entrada al alma y es realmente cierto, o sea, nosotros no podemos tener acceso a cómo piensa la gente, pero sí a lo que expresa y de alguna manera el ver lo que expresa o cómo se expresa es poder entrar a su mente, entonces eso es una cosa muy chévere. No es psicología necesariamente, pero sí le puede a uno ayudar a entender algo del pensamiento humano, de cómo uno mismo piensa y ayudar a entender la sociedad. Es importante entender que el lenguaje tiene un papel muy importante en cómo nos relacionamos. O sea, las comunidades se crean y cuando se crea una comunidad o un grupo, pues cómo se comunican a través del lenguaje, cómo aprenden a través del lenguaje, cómo se deciden cosas, cómo se gobierna, cómo se transmiten todos a través del lenguaje. Entonces, el lenguaje es una forma de entender al ser humano individualmente y entenderlo como colectivo. Y el lenguaje tiene un papel muy importante en la vida porque a través del lenguaje se le puede enseñar a la gente, se puede liberar, se le puede mostrar, se le puede enseñar a ser crítico, pero igualmente con el lenguaje se puede esclavizar, se puede dominar, se puede confundirse. Por ejemplo, todo esto que estamos viviendo hoy en día con las noticias, con los fake news. Entonces eso es lo interesante del lenguaje. El lenguaje está en todas partes. Uno puede meterse a estudiar cualquier carrera, todo va a ser a través del lenguaje y cada carrera desarrolla su propio lenguaje, sus propias formas de comunicación. Entonces, alguien que estudie el lenguaje, alguien que estudie la cultura, pues va a estar muy capacitado pues para entender estas cosas. Y eso sería el por qué estudiar lenguas, o por qué estudiar lenguas y cultura. Sí, me Bien. parece que es una idea bastante importante. Sí, pero ¿cuánto tiempo era que debía durar? Porque esto empezó a grabar al 5, ¿no? 5:30, al 5:30. Sí, pues yo creo que o sea, eso se puede bajar el video y se puede recortar, editar y toda esta cosa y dejarlo simplemente las preguntas. Ah, bueno, listo. No, re bien. Pero ya no me van a preguntar nada más, no sé, como alguna Sí, cosa. pues entonces, pero, bueno, aquí lo corta. Bueno, ya. Entonces, bueno, Nausa, quería preguntarle, pues, como usted lleva un tiempo considerable en la universidad y ha visto como el cambio a través del tiempo de la carrera, ¿cómo qué diferencias ve usted con respecto a la antigua carrera que era lenguajes y estudios culturales a pues lenguas y cultura que es actualmente? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué se le ha incluido? ¿Qué se le ha quitado? Bueno, yo quiero empezar hablando del departamento. Antes había esa separación clara entre estudios culturales y lenguas. O sea, había una separación, no había una verdadera unión, era como que cada uno funcionaba por su lado. Parece que con el nuevo cambio ya hay un diálogo más directo y obviamente ese diálogo era a través de la lingüística. Entonces ya uno puede ver el puente entre las lenguas, entre los estudios culturales y yo siento que en esto se ha ganado muchísimo. Yo creo que ahora hay una apertura de, por parte de ambos lados, o sea, tanto de la parte de lenguas como sí, la cultura es importante, entender la cultura es necesario. O sea, no se puede concebir el aprendizaje de una lengua sin tener en cuenta la cultura. E igualmente en los estudios culturales se habla mucho del lenguaje, pero a veces se carece de métodos o de evidencia empírica para mostrar las cosas que se están afirmando. Entonces también hay mucha más apertura en términos de, bueno, hay que recoger datos, hay que recoger información, hay que mirar los rastros del lenguaje. Y sí, yo creo que en eso se ha hecho muchos progresos y la carrera se ha fortalecido mucho. Bueno, o sea, el departamento y se ha visto reflejado en la carrera. Yo creo que ya creo que ustedes mismos que son estudiantes se han dado cuenta que pueden empezar a entender cosas sobre las culturas, sobre los grupos, sobre los fenómenos culturales, sea poder, sea otredad, sea feminismo, sea todos estos temas. Ahí se puede hacer un abordaje a partir de los estudios lingüísticos que
claramente muestran que son dos áreas completamente complementarias y que tienen un lugar muy importante en el departamento. Sí, yo creo que esa es una de las ventajas que tiene nuestra carrera, que realmente es muy única en eso, en que encuentra como esa intersección entre la lengua y la cultura que en realidad no se logra ver tan clara en otros programas que se ofrecen en otras universidades. Sí, no, y lo chévere es que han sido los estudiantes los que han interpretado mejor eso, porque de todas maneras los profesores tienen un nivel de hiperespecialización, o sea, cada uno muy metido en su cosa. Por ejemplo, yo muy metido en las cosas de lingüística de corpus, otros profesores de estudios culturales muy metidos en esto, y ustedes, claro, al estar en contacto con uno con otro, como que pueden hacer esos vínculos y nos los comunican a nosotros, y entonces nosotros ya empezamos a ver que sí hay diálogo, entonces es muy chévere porque es una comunicación que se ha ido fortaleciendo y los estudiantes han tomado un papel muy importante en eso. Muchas gracias. ¿Listo? Muchas gracias, Ricardo. Bueno, gracias a ustedes. Entonces yo lo que hago es bajo el video